Radio Apóstol USA presenta su programa. Católico, defiende tu fe. Con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Con Alejandro Refugio, desde Nueva York. Les deseamos buena sintonía. Anabaptistas, testigos y mormones, la nueva era y los pentecostales. Estos grupos cada día crecen a base de mentiras y la gente les cree. Buenas noches, queridos hermanos, querida audiencia de Radio Apóstol USA. Sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra y estamos transmitiendo desde Nueva York, así que pues saludos para todos y muchas bendiciones para todos ustedes que nos sintonizan, que nos siguen a través de radioapostolusa.com y a través de Radio Apóstol Puebla, México. Bien, vamos a dar inicio con una breve oración. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad. Concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, estimados hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Católico Defiende tu Fe, que transmitimos lunes y jueves a las 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Pues gracias por sintonizarnos a todos los que ya se están conectando a través de la página en Facebook, en Radio Apóstol USA. Saludos y gracias por estar pendiente de este programa. También los que nos siguen a través de la página web en www.radioapostolusa.com y también los que nos siguen a través de Radio Apóstol Puebla, México. Así que pues gracias y saludos para todos. Muchas bendiciones. Gracias al hermano Oscar González por retransmitir este programa. Que Dios le bendiga siempre y que Dios le pague con el cielo. Bien, entonces, pues vamos a ver hoy un tema que es importante, yo diría algo indispensable para nosotros. Uno de los temas que es precisamente Biblia y tradición. Es sobre la palabra de Dios, escrita y oral. Esta es la palabra de Dios, Biblia y tradición. Este es uno de los temas muy controversiales también de parte de todas las sectas que existen actualmente. Porque según ellos, todo tiene que estar en la Biblia. Todo tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no creeré, ellos dicen, ¿no? Ellos no creen si no está en su Biblia. Si no leen en su Biblia, entonces no existe y no creen en eso. Por eso es que muchas veces nos preguntan y nos dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia purgatorio? ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice la Biblia que San Pedro fue a Roma? ¿Dónde dice la Biblia que la Virgen María fue al cielo en cuerpo y alma? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces ellos quieren o ellos creen si solamente está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no creen, no aceptan. Entonces, esto es algo ilógico, algo que va contra la misma Biblia. Aunque según ellos, pues todo tiene que estar en la Biblia, eso no está en la Biblia, esa idea, esa doctrina que ellos tienen, ¿no? Que todo tiene que estar en la Biblia, eso no está en la Biblia. Entonces es una doctrina que inventó precisamente Martín Lutero, la sola escritura. Y eso va contra la misma Biblia. Ya en este programa vamos a ver algunos puntos importantes, porque
muchas veces lo han dicho ya muchos hermanos separados en la televisión, en la radio, periódicos y todo, que todo tiene que estar en la Biblia. Y si les preguntamos, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? Pues no existe ni un solo texto donde diga que todo está en la Biblia. Entonces, por lo tanto, lo que dicen ellos, nuestros hermanos separados, es algo que está contra la misma Biblia. O sea que no es una doctrina bíblica. Para nosotros, los católicos, la cosa es totalmente distinta. Para nosotros, no todo está en la Biblia. Todo lo que Dios quiere enseñarnos, quiere manifestarnos, no está contenida todo en la Biblia. No está todo en la Biblia, sino que abarca la Biblia y la tradición, es decir, la manifestación de Dios. Lo que Dios nos quiere comunicar, nos quiere enseñar, abarca Biblia y la tradición, porque revelación significa manifestación de Dios. Entonces abarca la Biblia y la tradición apostólica o divina. No es solo Biblia. Claro, porque a veces yo les digo a los hermanos separados, pues que ellos tienen toda la razón, puesto que ellos surgieron después de la Biblia. En cambio, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, surgió antes de la Biblia, porque ella es madre de la Biblia, madre de la Escritura, porque dentro de ella misma sale la Escritura, la Biblia. Por eso no todo está en la Biblia. Ahora, la revelación de Dios abarca Biblia y tradición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestaba, no es a través de la Biblia. Lo que Dios quería que los hombres supieran, no les decía a través de una Biblia, de un libro. No, Dios se manifestaba, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20, nos dice que Dios se manifestaba a través de las cosas. Aquí ya estamos tocando el punto revelación natural, porque hay dos tipos de revelación natural y revelación sobrenatural. La revelación natural es cómo Dios se manifiesta a través de la creación, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice así: en realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues si Dios mismo se los dio a conocer, pues bien, si no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras. Que Él es eterno y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Bien, entonces en este texto vemos que San Pablo dice que la creación es la huella de Dios, es la manifestación de Dios, la presencia de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla de Dios. Entonces, pues esta es uno de los primeros puntos, cómo es que se puede comprobar de que Dios existe, ¿verdad? San Pablo va a seguir diciendo, dice, de manera que no hay excusa para los que niegan la existencia de Dios, porque a través de la creación Dios se da a conocer. Entonces no hay excusa, pues Dios está ahí, nos está hablando a través de la creación. No es a través de una Biblia, de un libro, no, a través de la creación Dios se dio a conocer a la humanidad entera. Luego Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, revelación sobrenatural o divina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios dio otro paso más, podemos decir, ¿no? Que Dios se manifiesta a través de algo sobrenatural que está por encima de la naturaleza. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, nos va a hablar de cómo Dios
se manifiesta de una manera sobrenatural. Dice que Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Bien, entonces aquí vemos cómo Dios, según la carta a los Hebreos, que Dios nos habló a través de Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras. Dice por los profetas. Dios se manifestó a través de algo, de cosas extraordinarias. Por ejemplo, a través de la zarza ardiente, ¿no? Que estaba ardiendo pero que no se consumía. Y Dios está entonces manifestándose. También Dios le habla al profeta mediante un animal. Un animal, una burra que le habla. No es normal eso, que hable una burra. No es normal. Sin embargo, Dios hizo que una burra le hablara al profeta. Entonces, eso es algo extraordinario. Algo extraordinario. No es normal. No es normal, repito. No es normal que un animal hable. Es algo, solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Algo extraordinario. La manifestación de Dios, ¿no? Una zarza también está ardiendo, pero que no se consume, ¿no? Entonces tampoco es normal. Algo extraordinario. Y entonces, luego nos dice la carta a los Hebreos que dice que ahora en esta etapa final, Dios Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice, en esta etapa final, Dios habló a la humanidad entera a través de su Hijo. Es decir, Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Y esto nos lo dice San Juan capítulo 14, versículo 9. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, también esto nos dice la Iglesia, el Concilio Vaticano II, los Padres Conciliares, en el documento Dei Verbum, número 7, dice, Cristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de verdad, lleva a plenitud toda la verdad. Bien, entonces esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Juan 14, 9, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Cristo, Jesucristo, es la máxima revelación de Dios Padre. La máxima revelación de Dios Padre, donde Dios nos habla, es la palabra de Dios, la palabra del Padre, Jesucristo. Entonces, no nos está hablando a través de un libro que se llama Biblia, sino a través de su palabra, es decir, a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Jesucristo es palabra de Dios y pan de vida para nosotros, la humanidad. Entonces, aquí vemos la manifestación de Dios de una manera ya concreta, ¿no? Dios, ¿quién es Dios? Jesucristo viene a manifestarnos quién es Dios. Nos manifestó a través de dos cosas, que solamente lo tiene Dios. Posee Dios, solamente Dios y nadie más. El amor y el poder de Dios. Dos cosas, dos características que solamente lo tiene Dios. Nadie más, ningún ser humano puede tener estas dos características, solamente Dios. Dios, por ejemplo, Jesucristo, ¿cómo nos reveló a Dios Padre? A través de sus obras maravillosas, milagros. Se nos revela a Dios Padre. En cada manifestación de Dios, es decir, en cada milagro que hizo Jesucristo, nos estaba manifestando al Padre, a Dios, cómo es, de que Dios es poderoso, Dios tiene todo el poder y también Dios es amor. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, ahí se nos manifiesta el amor de Dios y el poder, ¿no? Que el Padre Dios tiene todo el poder y tiene
también amor. Ama y entonces a través de ese amor hace que reviva Lázaro. Una madre, un ser humano, una madre, un padre, tiene hijos, está enfermo, lo ama, sufre con él, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene poder. No tiene poder, pero sí tiene amor. Pero no es suficiente con eso. Porque no tiene poder. Entonces no puede hacer nada. ¿Qué hace? Sufre con el hijo enfermo, con la familia enferma. Pero Dios tiene el poder y tiene amor. Ama y tiene el poder, ¿no? Se enferma su amigo, se muere, va y lo revive, lo resucita. Por ahí está muerto otro joven, va y lo resucita. En esto entonces se nos está manifestando Dios, el amor de Dios y el poder de Dios. Entonces un presidente de la nación tiene poder, pero no tiene amor. Por eso desastres, ¿no? Bien. Y entonces aquí es donde Jesucristo se nos está manifestando a Dios Padre, se nos está dando a conocer la esencia de Dios, quién es, ¿no? Y todo esto lo hizo a través de, repito, a través de sus palabras y sus hechos. Y de esta manera se convierte en el Evangelio de Dios, la buena noticia para nosotros, para toda la humanidad. Marcos 1:15 dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse, creer en Cristo, creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Este es el Evangelio del Padre. Entonces, dejar nuestra forma de pensar y de actuar y creer en Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, la buena noticia para nosotros, que viene a rescatarnos, a liberarnos del maligno. Bien, entonces, Jesucristo, pues es la buena noticia, porque Él es el que nos manifiesta el amor de Dios, el poder de Dios. Es el que, digamos, se convierte en buena noticia, especialmente mediante su muerte y resurrección. Mediante su muerte y resurrección se convierte, se transforma en el Evangelio de Dios para toda la humanidad entera. Entonces, a esto lo conocemos como misterio pascual. Entonces, esto también le llamamos el Cordero de Dios, ¿no? Jesucristo, el Cordero, el verdadero Cordero pascual, ¿no? Porque a través de su sangre fuimos salvados y todo esto representa buena noticia para nosotros. Buena noticia porque Jesucristo viene a salvarnos. Entonces, por eso Él es el único Salvador. No hay otro que nos pueda salvar. Solo Jesucristo es el único Salvador de nuestras vidas, de toda la humanidad, a través de su muerte, resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Se convierte, se transforma en el Evangelio. Buena noticia para nosotros. Ahora, como Jesucristo hizo tantas cosas, milagros y todo, predicaciones, pero el hecho fundamental, lo más importante de todo lo que hizo fue pasión, muerte y resurrección. Nos salva con su muerte, nos da la vida de Dios, conquista a la humanidad entera desde la cruz. Con su muerte y resurrección nos salva, nos da la vida nueva, una vida en Cristo, la vida en Cristo. Y todo esto, ¿cómo se puede transmitir entonces, o para que se pudiera transmitir esta buena noticia? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo para que esta buena noticia, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, llegara por todas partes del mundo? Aquí es donde entra una controversia grande, las sectas y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y las sectas. Para las sectas dicen, basta la Biblia para salvarse.
todo lo que Dios nos quiere decir, todo está en la Biblia. Mientras la Iglesia Católica no es así. Según la Biblia, para que la salvación llegara por todas partes del mundo, Jesucristo no escribió Biblias. Lo que hizo Jesucristo fue fundar una sola iglesia. Esto es lo que hizo Jesucristo para que la salvación, es decir, el evangelio, llegara a todo el mundo. Lo que hizo Jesucristo fue fundar la iglesia dirigida por los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Entonces, esta iglesia hará presente a Jesucristo en todo el mundo como evangelio de Dios, es decir, como buena noticia salvadora. No un libro llamado Biblia, sino la iglesia. La iglesia tiene la misión de llevar a Jesucristo, de hacerlo presente en todo el mundo entero. Esto nos dice la iglesia en uno de los concilios, en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 7, nos sigue hablando la iglesia. Dios, a través de su iglesia, dice así: Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, 2 de Corintios 1:20 y 2 de Corintios 3:16 al 6, dice, mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. Bien, entonces aquí vemos que Jesucristo funda una iglesia, una sola iglesia. Por eso los padres conciliares dicen: Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos, es decir, del mundo entero, se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, de la manifestación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar. Mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. Bien, toda norma de conducta aquí no quiere decir Biblia, no, es el evangelio, es decir, Cristo, nuestra ley suprema. Y todo esto, la palabra de Dios lo confirma 1000 veces. Dice así, Mateo 28, versículos 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Bien, estimados hermanos, entonces aquí vemos cómo la misión que Jesucristo le encomienda no es a un libro, sino a la iglesia. Su iglesia, la iglesia que él fundó, le da este encargo, le encomienda este encargo de llevarlo a todo el mundo, predicarlo en todo el mundo, a todas las gentes, a todas las personas, todos los pueblos, todo el mundo. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Bien, entonces aquí vemos que Jesucristo manda a predicar, proclamar, no escribir su evangelio. De hecho, todos los apóstoles predicaron, proclamaron el evangelio, proclamaron. Entonces, ellos no empezaron a escribir, sino que empezaron ellos a predicar, a proclamar el evangelio, la buena noticia de Cristo. Mientras algunos, claro, escribieron algo, pero pasaron muchos años cuando algunos se pusieron a escribir. Entonces, ¿qué es lo que escribieron? Lo que se predicaba, lo que ellos predicaban en las comunidades y todo.
Entonces empezaron a escribir poco a poco, no todos, algunos empezaron a escribir lo que predicaban. Y entonces, si no estaba escrito nada, ¿de dónde sacaban lo que predicaban? ¿De dónde sacaban lo que ellos predicaban si no estaba escrito nada? Bueno, de Cristo. Ellos fueron enviados para predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es un libro. El Evangelio es una persona, es Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sacaban? ¿Cuál era la base de la predicación? Jesucristo, la base, el centro de la predicación. Los recuerdos, los hechos y dichos del Maestro, de Jesucristo. Y todo esto se llama tradición, tradición apostólica o divina. El Evangelio mismo, que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, ellos lo escucharon de Jesucristo, lo practicaron, lo vivieron, fueron transformados por las palabras de Jesucristo, que es el Evangelio, y se lanzaron luego a predicar. Esto se llama tradición. Tradición es el mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles. Se llama tradición, no costumbres, tradición divina o apostólica. Entonces hay que distinguir esto. Es la palabra de Dios no escrita, el Evangelio no escrito. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice: yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Bien, San Pablo, esto es lo que él transmitió, lo que él mismo recibió. ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, no dice yo les transmití a ustedes lo que yo leí. No, lo que yo recibí. Esto dice San Pablo. Está bien claro, ¿no? Lo que nos dice San Pablo en Primera de Corintios 15:5. 15:5. O sea que este es el texto, uno de los textos principales donde San Pablo habla de la tradición, el Evangelio no escrito. ¿Cómo recibió el Evangelio? Mediante Jesucristo. Dice, yo recibí del Señor lo que yo mismo les he transmitido. Si leemos un poco más, 1 Corintios 15:11, allá va a decir eso. Lo que yo mismo recibí, de eso yo les he transmitido. Es decir, recibe de Jesucristo y él mismo lo va a transmitir, va a enseñar, no por escrito, sino oral. Bien, entonces pasaron muchos años, todos los apóstoles predicaron oralmente el Evangelio sin escritura. De vez en cuando usaban el Antiguo Testamento porque ellos tenían que predicarles, probarles, demostrarles a través de las escrituras a los judíos de que Jesucristo es el Mesías. Bueno, pues vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos. Sobre la barca, construyendo su red. Apóstoles los hiciste, los lanzaste a la aventura de predicar tu evangelio por los campos y ciudades. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Ellos marcharon confiados en tus promesas, Señor. En muchas partes del mundo tu evangelio llegó. Su valentía y su esperanza, su entrega y su gran amor han hecho que nuestra iglesia nunca olvide su misión. Yo quiero también,
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, transmitiendo desde Nueva York. Bien, vamos a saludar a algunos hermanos que nos mandaron unos textos por acá. Tenemos unos cuantos. Tenemos aquí la hermana Berta Cisneros desde West New York. Saludos, hermana. También tenemos por acá Enriqueta Chacón, dice: amén, gloria al Señor, palabra de Dios. Dice: muy bien, hermana, gracias por su sintonía, Dios le bendiga siempre. También tenemos por acá el hermano José Catarino Malacara Chávez, no, Flores, perdón hermano, le estoy cambiando los nombres. José Catarino Malacara Flores dice: saludos, Dios los bendiga. Saludos desde Aguascalientes, México. Gracias, hermano, igualmente muchas bendiciones para usted. Gracias por estar pendiente siempre de este programa. Usted es uno de los fieles oyentes de Radio Apóstol USA. Bendiciones para usted también. Tenemos también por acá unos mensajitos del hermano Oscar González. Dice: hermano, reciba saludos desde Tabasco. Desde Tabasco, de parte de Fidencio San Pedro. Wow, hermano, gracias por escucharnos. Saludos, hermano Fidencio. Hace muchos años que no lo he visto. Saludos desde Nueva York. Desde acá estamos ahora. Sí, lo conocí allá en Guerrero, en Chilapa, Guerrero, por ahí en 97, por ahí 97, 98. Usted nos fue a dar unas clases por allá muy buenas. De hecho, me acuerdo mucho todavía sobre de lo que hoy tiene, ¿no? Tiene un libro y nos habló un poco de eso, de los temas que están ahí. Muy interesante. Gracias, hermano Fidencio San Pedro. A ver qué día platicamos, aunque sea por teléfono. Me gustaría saludarle de nuevo. Bueno, pues gracias hermano Fidencio San Pedro por sintonizarnos. Saludos para usted, para toda su familia, y que Dios les bendiga siempre y ánimo en la misión. Y bueno, también al hermano Oscar González, claro, también muchas gracias, hermano, por retransmitir estos programas. Gracias, que Dios le pague con el cielo, y hay que seguir siempre en la misión. Bien, entonces saludamos también a los hermanos que nos sintonizan, que nos escuchan a través de la página web de Radio Apóstol, al www.radioapostolusa.com. Los que nos siguen a través de la página web, saludos y bendiciones hasta Inglaterra, hermanos y hermanas que nos siguen desde allá. Muchas bendiciones. También los que nos siguen a través de Tuning Radio, también les saludamos. Y bueno, también pues los hermanos que están viéndonos, siguiéndonos a través de Facebook en Radio Apóstol USA. Bendiciones y gracias por sintonizarnos. Bien, entonces continuamos con el tema acerca de Biblia y tradición. Estamos tratando este tema, uno de los temas controversiales que presentan las sectas, problemas. Entonces, después de esto, después de haber predicado los apóstoles oralmente, como les decía, cuando ellos tenían que demostrarles a los judíos que Jesucristo es el Mesías, pues tenían que usar sus libros, ¿no? El Antiguo Testamento, para demostrarles de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Entonces, por eso a veces encontramos en el Nuevo Testamento cómo es que Pablo entraba a las sinagogas probándoles a los judíos con las escrituras de que Jesucristo es el Mesías. Claro, las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, ¿no? Esto es, tenía que demostrarles con sus libros. Bien, ahora, después se va poniendo por escrito de lo que se predicaba, ¿no? Se va poniendo por escrito a partir aproximadamente en el año 50, ya se va poniendo por escrito poco a poco, ¿no? Uno de los primeros escritos que aparece es precisamente
una de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Que se escribe por ahí entre el año 50 y 55. Entonces, cuando se escribe esta carta, no es que mandaron a la imprenta ya para que le saquen muchas copias para todos, no. No era así, no existía cómo sacarle copias. Entonces, ¿para quién era? Para la comunidad. Y esto se tenía que leer allá en la reunión, en la iglesia, donde se reunían los cristianos. Y así poco a poco se fueron poniendo por escrito lo que predicaban, todo lo que hoy tenemos, el Nuevo Testamento, no solamente 27 libros, sino muchos libros se van poniendo por escrito, ¿no? Entonces, luego, pues ya empezaron a surgir así herejías, personas que quieren engañar a los cristianos a través de un escrito de algún libro, poniéndole como autor principal a algún apóstol, ¿no? Entonces, de esa manera querían ellos introducir sus doctrinas heréticas dentro del cristianismo. Entonces la iglesia interviene, el Papa Dámaso, para pues ver, ¿no? Hacer un estudio, hacer la Biblia, ¿no? La Biblia, así como la conocemos hoy. Entonces, ¿qué va a hacer el Papa? La iglesia, un sínodo romano, año 382. Allá se estudia los libros. Entonces aparecen ahí, ¿no? La lista. 46 libros y 27 libros del Nuevo Testamento. Después se confirma esto en otro concilio que se llama Concilio de Hipona 393. Entonces se confirma esta lista. Después Concilio de Cartago 397. Ya queda cerrado, ¿no? Ya aceptó toda la iglesia, todos los cristianos aceptaron. No fue fácil, fue una tarea difícil. Entonces nace la Biblia con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Nace la Biblia católica, una Biblia completa. ¿Y qué pasó después? Que las sectas aceptaron el Nuevo Testamento así como surgió dentro de la Iglesia Católica, pero rechazaron 7 libros del Antiguo Testamento. Rechazaron. Aunque al principio las sectas, claro, tenían la Biblia completa. 46 del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando aparece Reina Valera, antes se llamaba la Biblia del Oso, ¿no? Con 46 libros, Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuándo entonces quitaron los libros? 1827. Claro, este problema empezó desde 1825. Entonces, pero sociedades bíblicas no los querían retirar. 1826, 1827 fue cuando, ahora sí, retiraron los libros, los 7 libros del Antiguo Testamento que hoy en día no tienen la Biblia protestante, la Reina Valera. Entonces, ¿cómo fue que los retiraron? Por dinero. Por dinero, no fue por otra cosa, sino por dinero, por intereses personales. Y esto muchos de los hermanos separados no lo saben. Y los que saben esto no dicen nada. Esto se llama mentira, mentir, engañar. Esta es digamos, una de las características de las sectas, es engañar. Engañar. Esto es grave. Vive en la mentira. Las sectas, los pastores que saben esto, viven en las mentiras. Entonces viven en la mentira. Ya la gente que va allá, pobrecita, pues no sabe, no conoce y piensan que lo que dice el pastor es la verdad. Viene del Espíritu Santo. Que cuando habla el pastor es como si estuviera hablando el Espíritu Santo. No, no es así. Entonces este es un problema muy grave. Nosotros, los católicos, la Iglesia de Cristo, tenemos que despertar. Ya hoy en día, el otro día fui ahí a predicar, donde pues supuestamente
muchos quedaron muchos descansaron en el Espíritu. Pues esto ya no funciona, esto ya no sirve. Ya no sirve seguir así. Cada vez que uno va a la reunión, al grupo, descansa en el Espíritu. El otro también. Todos descansan en el Espíritu. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de estos grupos católicos, ¿no? No, esto ya no funciona. Hoy no necesitamos descansar en el Espíritu. Necesitamos despertar en el Espíritu. Esto es lo que necesitamos. Despertar en el Espíritu para la evangelización. Esto es raro porque a veces dice, no, mira, yo tengo el don de lenguas. Otro dice, yo tengo el don de hacer milagros. ¿Y tú qué don recibiste? Yo recibí el don de ser profeta. ¿Y tú? Yo el don de interpretar lenguas. Todos reciben dones de diferentes dones, menos el don de predicar de puerta a puerta. ¿Y qué pasó? Y la mayoría, todos reciben el don de hablar en lenguas. Pero, ¿y qué pasó? ¿Quién recibió el don de ser misionero? Ir por aquí, por allá, a predicar de puerta a puerta, de persona a persona. Nadie. Bien, entonces aquí vemos que hay cosas chuecas. Y por eso las sectas avanzan. Las sectas avanzan. Uno dice, no, si no está en la Biblia, yo no creo. Mira, la Iglesia Católica los está engañando. Ahí está. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Que todo tiene que estar en la Biblia? No. No existe ni un solo texto. Yo tengo un amigo que es pastor y cada vez que nos vemos siempre le pregunto, desde la primera vez que nos encontramos por ahí, le hice esta pregunta, que me demuestre con su Biblia dónde dice que todo tiene que estar en la Biblia. Bien, cada vez que lo veo, le pregunto, ¿ya encontraste el texto donde dice que todo tiene que estar en la Biblia? No, dice Alejandro, espérate, que en eso estoy, dice, estoy buscando. Pues hay que apurarse, porque eso no existe, le digo. Por lo menos en mi Biblia no está. Entonces, claro, de por sí no está. No existe en ninguna traducción, en ninguna versión de la Biblia que diga que todo está en la Biblia. Eso es mentira. O sea, no está todo en la Biblia. Entonces, todo lo demás, cuando se puso ya así por escrito el Evangelio, se puso todo por escrito, se acabó todo, o sea, se escribió todo lo que se predicaba. No. Cuando al escribirse el Nuevo Testamento no se puso todo por escrito, no se escribió todo el Evangelio. Entonces, se escribió solamente un poquito, ¿sí? Un poquito nada más. Pero todo lo demás se quedó en la tradición, así como se predicaba desde un principio, ahí quedó todo lo demás, y es mucho más todavía. Todo lo que hay en la tradición apostólica o divina está mucho más de lo que está escrito. ¿Y dónde está la tradición? En la iglesia. Porque San Pablo dice en su primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y por lo tanto es aquí donde está el Evangelio completo, en la iglesia de Cristo. Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Como decíamos que la palabra de Dios no es un libro, es una persona, es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes. La palabra ustedes significa los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Entonces, la iglesia, ¿dónde está? En la iglesia de Cristo. En la iglesia que Él fundó, ahí está Cristo. No en la Biblia. Cristo no está en la Biblia. Está en la iglesia. También esta pregunta le hice también a este amigo pastor. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo prometió que va a estar en la Biblia todos los días hasta el fin del mundo?
Porque al decir que todo está en la Biblia, entonces Jesucristo dijo que va a estar en la Biblia hasta el fin del mundo. En ninguna parte está eso. Más bien Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Y por eso San Pablo va a decir que la iglesia es columna y fundamento, base de la verdad. Porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo en la iglesia. Entonces, todo el trabajo de la Biblia fue de la iglesia. Todo el trabajo que se hizo sobre la Biblia. Todo fue el trabajo de la iglesia. Y ahora, entonces, ¿qué pasó después? Que las sectas vienen y se adueñaron de la Biblia. Se adueñaron de la Biblia y rechazaron a la misma iglesia que le dio vida a la Biblia. Entonces, como decía el padre Matuli, es como decir, a mí me gusta la leche, pero las vacas no me gustan. Aceptar la leche y rechazar la vaca. Esto no se puede. Si yo tengo que aceptar la leche, tengo que aceptar la vaca también, porque ¿de dónde sale la leche? De la vaca. ¿De dónde sale la Biblia? De la iglesia. Entonces de ahí nace, de ahí sale la Biblia. Entonces, la Biblia sin la iglesia que le dio vida es un libro cualquiera. Y lo estamos viendo con las sectas, ¿no? Cada quien interpreta a su manera. Y la Biblia se convierte como, no sé, un libro cualquiera. Dicen lo que ellos quieren que diga. Entonces, esto es un problema y así van engañando a los católicos. Bien. Entonces, ya cuando se pone por escrito algo de lo que se predicaba, los apóstoles nunca pensaron, ahora sí, la fuente de la predicación la única fuente va a ser la Biblia, la Escritura. No fue, nunca dijeron eso, nunca pensaron eso los apóstoles. Al contrario, San Juan dice que en San Juan capítulo 21, versículo 25 dice, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. No habría lugar en el mundo para tantos libros. Juan 21, 25. Entonces, aquí San Juan mismo nos está diciendo que no todo se escribió. No todo se escribió. También todo lo que escribieron no está en la Biblia. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Sí está en la Biblia, dice primera y segunda, pero la primera que aparece en la Biblia sería la segunda, y la segunda que está en la Biblia sería la tercera. La primera, la carta que escribe San Pablo, no está en la Biblia. No está. Entonces, pues sí, hay muchos otros libros que no están en la Biblia. Todo lo demás entonces está en la tradición. De hecho, San Pablo usa mucho la tradición como dos fuentes principales para la predicación. No solamente lo que está escrito. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Bien, San Pablo no dice hagan solamente lo que les escribí. No, San Pablo habla en un sentido más amplio, refiriéndose a todo lo que les transmitió. Entonces, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Bien, aquí está. Esto es la tradición. La tradición. Nosotros tenemos estas dos fuentes principales para la predicación: Biblia y tradición apostólica. Por eso nosotros predicamos el evangelio completo. El evangelio completo. Las sectas solo tienen una parte, un poquito de lo que se predicaba.
Lo que se puso por escrito, solamente eso tienen las sectas. O sea, no tienen casi nada. San Pablo dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. Aquí está, viva voz o por escrito. Viva voz, la tradición apostólica o divino. Por escrito, la escritura, la Biblia, el Nuevo Testamento. La Biblia. Bien, entonces aquí vemos claramente, ¿no? Tradición oral se sigue transmitiendo de viva voz o por escrito. El Evangelio, ¿no? Entonces, todo lo que dicen las sectas no tiene sentido. No tiene sentido porque según la misma Biblia, no todo se escribió. No está escrito todo el Evangelio. Además, ¿cuándo aparece esta doctrina? 1500 después, con Martín Lutero, ¿no? Una de las doctrinas que inventa Lutero es precisamente esto, ¿no? La sola escritura, de que todo tiene que estar en la Biblia. No, pero es que la Biblia condena las tradiciones, claro, tradiciones de hombres, costumbres, contra la palabra de Dios. Eso sí condena la Biblia. Jesucristo mismo condenó. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 14, aquí habla de tradiciones de hombres, de los judíos. Bien, no vamos a leer este texto, vamos a explicarlo nada más. ¿De qué se trata? Pues los judíos habían establecido una ley que estaba contra la palabra de Dios, por encima de la ley de Dios. ¿Y cómo era la costumbre? Que cuando alguien consagraba sus bienes al templo, no estaba obligado a socorrer a sus papás en caso de necesidad. No podía ayudarles. Nada. ¿Por qué? Porque todos sus bienes estaban ya consagrados al templo. ¿Y qué dice la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está. Y esto estaba contra la ley de Dios en todo lo que los judíos habían establecido. Por eso Jesucristo viene y condena estas tradiciones. Condena esta tradición que estaba contra esta costumbre, contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios. Pero en esos tiempos no existía la tradición apostólica o divina, pues Jesucristo está ahí en persona, está predicando, está enseñando. Y la tradición apostólica o divina es Jesucristo mismo, es la palabra de Dios. Entonces, esto es la tradición que nosotros predicamos, que nosotros tenemos dentro de la iglesia de Cristo. Tradición divina o apostólica, es decir, el mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús, vivieron y transmitieron. Evangelio que será predicado por la iglesia que fundó Cristo hasta el fin del mundo. Entonces, lo que condenó Jesucristo es que los judíos habían establecido otra ley. La ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ellos inventaron una norma, una tradición. Entonces, por eso Jesucristo viene y condena todo eso. Bien, entonces, pues la iglesia va a predicar entonces va a tener como fuentes principales la Biblia y la tradición para predicar hasta el fin del mundo. Mire, la cosa está de esta forma. Primero está Dios Padre. Primero está Dios Padre. Dios Padre manda a su Hijo Jesucristo. Jesucristo funda la iglesia. La iglesia tiene la misión de predicar el evangelio oralmente. El evangelio, predicar el evangelio. Después aparece la Biblia porque la iglesia la escribe. Entonces así está el orden, ¿no? Dios Padre envía a Jesucristo. Jesucristo envía a su iglesia. Su iglesia predica y escribe un poco de lo que predica.
la Biblia. Y la iglesia sigue predicando. A veces usa la Biblia, la tradición y todo, ¿no? Se usa más la tradición apostólica o divina. Pero dos fuentes principales para descubrir la manifestación de Dios, para descubrir Dios Padre, el mensaje completo, ¿no? Para predicar el mensaje completo sin errores, predicarlo hasta el fin del mundo, ¿no? La promesa de Cristo. Bueno, estimados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos los que nos siguieron, los que nos sintonizan. Jorge Ventura dice por ahí, lo estamos escuchando desde El Salvador. Saludos, hermanos. Gracias, hermano. Igualmente, saludos hasta El Salvador. Bendiciones. Y hay que seguir adelante. Enriqueta Chacón dice, desde Honduras le escucho, hermano. Gracias, hermana. Saludos hasta Honduras. Muchas bendiciones hasta allá. Todos los hermanos de Honduras. Y hay que seguir adelante. Bueno, pues gracias entonces, estimados hermanos, por su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga siempre. Sepan la razón de su fe a cualquiera que lo solicite. Católico, conoce. Propaga y defiende tu fe. Radio Apóstol USA presentó su programa Católico, defiende tu fe. Radio Apóstol USA. Estimado hermano, ¿has oído alguna vez que todas las iglesias son iguales? ¿Que María tuvo más hijos? ¿Que los católicos somos idólatras? ¿Que no hay que pedir la intercesión de los santos? ¿O que el Papa es el anticristo? Y otras cosas más. No batalles más. La respuesta a tus dudas están en su programa Católico, defiende tu fe. Católico, defiende tu fe. Te invitamos a que nos sintonices todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche, centro de los Estados Unidos. Solo entra a www.radioapostolusa.com. O si vives en los Estados Unidos, puedes escucharnos gratuitamente. Solo marca al 1641-552-5803. En este programa estaremos dando las respuestas a estas preguntas y muchos más. No te lo pierdas. Más sobre el amor.